tomando el mensaje de las Escrituras, vemos que hay algunos cambios de cuando comienza el Antiguo Testamento, que no comienza en Génesis 1, cuando comienza el Nuevo, o cuando va a comenzar, porque según vimos acá en el periodo de los Evangelios y el libro de los Hechos, los creyentes en el Evangelio del Reino fueron conformando una asamblea o iglesia que denomina la Escritura la Iglesia de Dios, inicialmente era conformada por judíos creyentes, y vimos como en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, se está cumpliendo una profecía de Joel, capítulo 2, que tiene relación con el cumplimiento del Pentecostés, que habíamos dicho ocurrió en el capítulo 24 como evento, ocurrió en el capítulo 24 en el monte Sinaí. Eso lo vimos en los videos inmediatamente anteriores, la lista de videos anteriores. Y entonces, entonces la discrepancia es que algunos creyentes que creen en la salvación por gracia parece que estuvieran confundidos al pensar, por ejemplo, al ubicar el mensaje dirigido a ellos, digamos al comienzo de los evangelios, y entonces viven en cierta contradicción, porque el mensaje del reino que en la palabra está dirigido a la nación de Israel en el periodo de los evangelios, planteaba desde Juan el Bautista el arrepentimiento que se demuestra en obras, con el bautismo en agua, la fe en el Mesías. Posteriormente, ya digamos en el capítulo de los Hechos, en ese evangelio que es el mismo evangelio del reino, los apóstoles siguen predicando el mismo arrepentimiento, también con bautismo en agua, y fuera de eso practicaban esto de que, aunque se presentaron dos manifestaciones para cumplimientos proféticos, como por ejemplo que cuando los gentiles reciben en el capítulo 11 el Espíritu Santo cuando creyeron, y esto le ayudó a los discípulos comprender que Dios también estaba abriéndoles campo a los gentiles para que formaran parte de la iglesia de Dios. Vemos también que en otras partes del libro de los Hechos el Espíritu Santo se recibía era por imposición de manos de los apóstoles. Entonces, esto para que diferenciemos, porque algunos se han encontrado esa contradicción de que si el capítulo, por ejemplo, si el capítulo 2 en los versos 8 a 10 nos habla de que no es por obras, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si también vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro a Tito, verso 5, de que no por obras de justicia que hayamos hechos, y comparamos esto, por ejemplo, con el mensaje de Juan el Bautista, que hablaba de arrepentimiento, es decir, dejar de hacer lo malo, poner fe en el Mesías, demostrar ese arrepentimiento con obras, perseverar hasta el fin. Entonces vemos que primero, quienes no distingan las verdades en forma dispensacional van a tener, entonces soy salvo por pura gracia a través de confiar en la obra terminada y suficiente de la cruz, o hay cosas que tengo que hacer para ser salvo o lograr esa salvación, o
de la fe o también para no perderla. Entonces fíjense lo importante que es que determinemos bien la diferencia dispensacional entre, que en este caso en el tiempo de los evangelios y el libro de los Hechos estaban ellos, de pronto con otro color, estaban ellos en la dispensación de la promesa, porque sabemos que en Génesis 15 se hace el pacto de la promesa, vamos acá 15, el pacto de la promesa, y entonces como sabemos que se le dio a Abraham, la nación de Israel sigue en esta dispensación y vamos acá, continuando, y sabemos que la promesa que Dios dio a Abraham se cumple, o Dios quiso cumplirla, porque la promesa era hacer de que a través de Abraham, primero hacer de él un pueblo numeroso, porque Abraham creyó en él. Veamos que acá está ya la justificación por la fe, que aunque sabemos que es una verdad que está en las Escrituras, los que desde cuando comenzamos a interesarnos por la palabra, pudimos ver cómo esta doctrina fue rescatada en la época de la Reforma, comenzando por Lutero, y donde se descubre o rescata de la misma palabra de Dios esta doctrina de la justificación por la fe que Dios dio a Abraham. Pero recordemos que Abraham, él fue justificado, pero él se perfeccionó en la fe. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo, el cual no ha comenzado, sino que va a comenzar, porque es un pacto que Dios ha prometido en su palabra para la nación de Israel, el cual es en cumplimiento del mismo pacto de la promesa, muestra acá, que le hizo a Abraham, y que como la nación fue desobediente al primer pacto, que fue el Antiguo Testamento, Dios en su sabiduría y misericordia y en su plan para todas las naciones, presenta en su palabra la promesa del nuevo pacto, el cual está aún pendiente para su cumplimiento futuro cuando ocurra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo venía mencionando que los creyentes que comenzaron a poner su fe en el reino desde los evangelios, entonces ellos conformaron la iglesia de Dios. Pero entonces cuando ocurrió el enceguecimiento de la nación de Israel, el cual está en el capítulo 28 del libro de los Hechos, entonces posteriormente en el año 70 la nación, digamos que saqueada por los romanos, el templo destruido, y entonces ya le quedaba imposible, digamos materialmente, a la nación de Israel y a estos creyentes judíos, digamos, y que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, continuar en el caso de los judíos que estaban bajo la obediencia de la ley. Recordemos, como mencioné, que hace unos meses como el apóstol Pablo, cuando regresa a Jerusalén, creo que con Tito, una de las acusaciones que le habían hecho al apóstol Pablo en su ministerio era que él, como judío, estaba anunciando a todas las personas, tanto judíos y gentiles, que ya no se debía seguir a Moisés, lo cual era una calumnia, tanto que él, cuando regresa a Jerusalén, hace su rito de purificación junto con Tito, mas sin embargo parece que
por calumnias de los judíos que no querían aceptar al Mesías, querían culparlo de que él estaba en contra de las enseñanzas de Moisés. Pero recordemos que los creyentes judíos, miembros de esta iglesia de Dios, la cual era, digamos, el remanente profético anunciado desde la profecía, digamos, los fieles, los que Dios por gracia promete desde la profecía que va a salvar. Este remanente que está anunciado desde los profetas es el que se va haciendo miembro de la iglesia de Dios desde el tiempo en que llegó nuestro Señor Jesucristo anunciando el reino, y entonces todos los que van poniendo su fe en el Mesías, comenzando por los judíos, y posteriormente a partir del capítulo 11 por Cornelio, que comienza. Entonces recordemos que puede haber una confusión al pensar en que el etíope, que había ido a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés, era un gentil, pero recordemos que habían judíos prosélitos y judíos dispersos que venían a esta fiesta de Pentecostés cada año, junto con la fiesta de la Pascua, porque estaba ordenado en la ley de Levítico. Entonces no podemos pensar que el eunuco fuera un gentil, sino más bien considerarlo un prosélito al judaísmo que había concurrido a la fiesta de Pentecostés y posiblemente la Pascua, que eran fiestas a las cuales tenían que concurrir los judíos. Entonces hay una distinción que tenemos que hacer entre qué es, digamos, una persona, digamos, piadosa, un gentil, como en el caso de Cornelio, antes de que se le apareciera el ángel, que era una persona que daba, hacía obras de caridad, pero él no era todavía, posiblemente él creía en el Dios, creía en el Dios revelado en las Escrituras, pero él no se había hecho judío. Por eso en el capítulo 11 vemos cómo él y los que estaban con él reciben ese Espíritu Santo como un anuncio o un cumplimiento o una señal que Dios daba de que ya los gentiles estaban siendo añadidos a través de ese mensaje del Evangelio del Reino. Entonces yo creo que este libro de los Hechos debe ser estudiado con mucho cuidado, porque teniendo como base esta distinción, que era lo que iba a seguir, que era entre profecía, aparte pues de la distinción de Antiguo Testamento y Nuevo, que tengamos siempre presente la distinción entre lo que es la profecía y el misterio, como se le llama en la palabra a la revelación que Dios da a través del apóstol Pablo, digamos que en el cual está contenida la dispensación, que es un ministerio hacia todas las naciones, en la cual está contenida la dispensación de la gracia de Dios.